Vuelve a visitar el plató de Lágrimas en la lluvia porque también ustedes así lo han reclamado. También su presencia suscitó entusiasmos encendidos. Don José Antonio Sayés es sacerdote, doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y profesor de teología fundamental en la Facultad de Teología del Norte de España con sede en Burgos. Ha escrito más de 40 obras de teología y filosofía, entre otras merecen destacarse La esencia del cristianismo, diálogo con Karl Rahner y Hans Urs von Balthasar, Señor y Cristo, curso de Cristología, Pecado original y redención de Cristo, teología moral fundamental, el misterio eucarístico, cristianismo y filosofía, la Trinidad, misterio de salvación, la gracia, teología y vida, o este libro que tengo entre mis manos, a mi modo de ver, fundamental y necesario para cualquier persona que desee conocer lo que ha ocurrido en la Iglesia, ese humito de Satanás del que hablaba Pablo VI, que se ha introducido en este último medio siglo en el corazón de la Iglesia. En este libro, Teoría y Relativismo, José Antonio Sayés pasa revista a todas las infiltraciones teológicas que han ido minando, digámoslo así, las verdades de la fe o la comprensión de esas verdades entre los católicos. Un libro excepcional que a todos les recomiendo, Teología y Relativismo, publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos. Don José Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación de nuevo. Por acompañarnos una vez más. Vamos a hablar del posconcilio, de las transformaciones que se producen en el seno de la Iglesia con posterioridad al Concilio Vaticano II. Pues mirad, a mí me tocó vivir todo esto. Yo defiendo siempre la tesis de que la crisis actual no viene del concilio. Yo en el Concilio Vaticano II todavía no he encontrado una herejía. Y además tenemos que decir que la inmensa mayoría de los curas tampoco se lo han leído. ¿Quién se ha leído de los sacerdotes de mi diócesis las 4 constituciones del concilio? Pues se contarán con los dedos de la mano. A mi modo de ver, todo viene de la teología de la secularización, que nos llegó por estos autores. Robinson tenía un pequeño libro, Sincero para con Dios, Honest to God. Ese librito, a mi modo de ver, me puedo equivocar, es el que más daño ha hecho a la fe en todo el siglo pasado. Se basaba en 3 grandes autores que desconocíamos en aquel tiempo. Yo estaba en el seminario, Tillich, Bonhoeffer y Bullmann. Y resulta que decía Tillich que no podemos dirigirnos a Dios como un ser distinto de nosotros para que nos ayude, que Dios es la profundidad de nuestra existencia. Claro, dejaba la cosa con una ambigüedad terrible, ¿no? Terrible. Claro, si a mí me dice que la profundidad de la existencia es nuestra alma, yo lo acepto, pero ese gran filósofo protestante no distinguía entre Dios y el alma. Luego estaba Bullmann, que nos decían es un alemanote que ha escrito unos libros gordos así en alemán de exégesis y que ha dejado claro que los milagros de Cristo no son históricos, la resurrección tampoco, la conciencia que Cristo tuvo de ser Dios tampoco. Nos dejaba allí un Jesús de Nazaret que a la hora de morir pues entregaba su futuro a manos de Dios, moría confiando en él, la justificación por la fe, típicamente protestante, y no que te quedaba más. Y era un alemanote que había estudiado la Biblia como nosotros. Y en aquel tiempo, hablo de lo que yo he visto, nosotros teníamos la Biblia, pero no la leíamos. La Iglesia Católica antes del concilio, la Biblia, pues no la leíamos los seminaristas, los profesores tampoco la leían en clase. Y viene un señor que conocía la Biblia mejor que nosotros y nos dice eso y se te viene la fe abajo. ¿Entendido? Se te viene la fe abajo. Y yo vi perder la fe a mis propios profesores. Y en Pamplona tuvimos 140 sacerdotes secularizados. Y que no me digan a mí que esos sacerdotes se secularizaron porque buscaban el matrimonio. Clero de Navarra... ¿En cuánto tiempo fueron esos 140? ¿En la diócesis de Navarra? Pues empezó la cosa ahí en torno al año 68, 67, y no podría decir pues los años 70, digámoslo así. Y entonces esos sacerdotes buscaban el matrimonio. No, el clero de Navarra era un clero excelente. Eran sacerdotes buenos, trabajadores, piadosos, trabajaban en cursillos de cristiandad, pero con una alegría y unos resultados formidables. Y en el seminario
los mejores alumnos del seminario de Pamplona se iban con los Padres Blancos o con el Instituto de Misiones Extranjeras de Burgos y entregaban sus vidas a la evangelización. Era un tiempo de gracia. Pero realmente esto nos arrancó la fe. Y esto fue un virus que se fue metiendo, pues porque no podíamos hablar de Dios. Ojo, y la frase era vivir como si Dios no existiese. O sea, no se negaba la existencia de Dios, pero había que prescindir de Dios. Dios es un ser superfluo. Es título de algunos libros de aquella época. Y entonces Dios no fundamenta nuestra vida y en vez de rezar a Dios con las manos abiertas, lo que tenemos que hacer es atender a los pobres con las manos extendidas. Y se dejó a Dios por los pobres. Por ejemplo, pues una comunidad de religiosas que se dedica a formar a chicas cristianamente. De pronto les entra el virus de la secularización. Empiezan a hacer reuniones, se quitan el hábito. Vienen a decir que lo que importa es los pobres. Se van a vivir a pisos con los pobres, con los barrios más pobres y abandonan el convento. Y esas monjas desaparecen del mapa en pocos años. Han desaparecido congregaciones enteras y eso no es por el concilio. Yo repito que en el concilio todavía no encuentro ninguna herejía. ¿Entendido? Y pasó lo mismo, me vais a permitir, en Holanda. En Holanda exportaba al mundo todos los años 400 misioneros al año. Yo me los he encontrado en África, misioneros holandeses magníficos, ya ancianos. ¿Y qué pasó? Ahora Holanda pues tiene un 50% de agnósticos y la religión más practicante es el Islam. ¿Qué pasó? ¿La masonería? No. ¿Poderes ocultos? No. Unos teólogos llamados Schillebeeck y Schonenberg, a los que yo tuve que leer en holandés, porque hice la tesis doctoral sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía en todo el siglo XX, y ellos hablaron de la transignificación. Que eso es reducir la Eucaristía a nada. Schillebeeck decía, lo decía en holandés, que Cristo está presente para el que tiene fe, pero no de una manera absoluta. Habían perdido el concepto de sustancia y se habían ido por el concepto del sentido que proviene de la fenomenología de Husserl. ¿Entendido? Y entonces, pues luego pasaron a la cristología. Schonenberg dice, Jesucristo tuvo conciencia humana. Dice Renner que la persona es conciencia humana, luego Jesucristo es persona humana. Eso sí, es hijo de Dios, pero en un sentido adoptivo. Y Schillebeeck, con otras palabras más, pues lo mismo. Entonces es un país que pierde la fe. Sacaron aquel famoso catecismo holandés, que yo leí en holandés, Eso fue y tenía 10 puntos que eran totalmente inaceptables. Y la fe, yo lo sé por experiencia, se puede perder en 4 días. Y no soy pesimista, ¿eh? En Navarra, se puede ganar en menos. En Navarra ya estamos en plan de recuperación. Ojo, en Navarra ya tenemos un clero joven que viste de clerman, que reza, bendito sea Dios. ¿Entendido? Y no soy pesimista en absoluto. Pero yo creo que tenemos que ser objetivos y decir eso, que fue un virus que se comunicaba y que en parte todavía sigue. Ahora, mientras hablabas y decías, en el Concilio Vaticano II no hay ninguna herejía, y pues, naturalmente estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, sí hay algunas raras omisiones. Por ejemplo, tú en tus libros has tratado muchísimo el tema del infierno. Sí. En todos los documentos del Concilio Vaticano II no se menciona ni una sola vez el infierno. Solamente en una ocasión se dice fuego eterno, de forma metafórica, y no se le dedica ni una sola pericopa. Bien, ¿me dejas al contestar infierno? esto? Por ejemplo, o sea, te quiero decir, esta es una omisión curiosa, ¿no? El Concilio Vaticano no pretendió ser exhaustivo. No, ya, bien, pero bueno, es una omisión llamativa, es un concilio fundamentalmente eclesiológico. Yo creo que es una omisión buenrollista. Yo creo que es una omisión buenrollista para que la gente... Te contesto. Se dedicó sobre todo a la Iglesia. Tiene 2 constituciones sobre la Iglesia, la Lumen Gentium y la Gaudium et Spes, la Iglesia en el mundo actual. Y muchos de sus decretos son sobre la Iglesia, sobre los obispos, sobre los clérigos, los laicos. No pretendo hablar de todo. Después vino el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el Catecismo del Concilio. Sí, sin duda. Y que a los 20 años de terminar el Concilio, el cardenal Lowe propuso en Roma hacer un Catecismo del Concilio como hubo un Catecismo del Concilio de Trento,
que salió publicado en tiempos de San Pío V. Y ese catecismo tiene la obligación de ser exhaustivo. Y habla del infierno de la mejor manera y lo que es. se Para puede mí el catecismo es una obra extraordinaria. Es un milagro. Pero sí que es verdad que hay omisiones en los documentos del concilio. De ese modo, mira, otro tema que has tratado de forma además brillante y magistral, yo creo que nunca en la teología española se ha tratado también, como es el tema de la naturaleza de Cristo, como lo has tratado tú, además en comparación, estableciendo un símil muy interesante con la naturaleza del hombre, ¿no? Cuando uno lee las páginas que tú dedicas a la naturaleza de Cristo, que es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y cuando uno lee en nuestra Aetate que cristianos y musulmanes creemos en el mismo Dios, pues yo digo no, porque a Dios lo define su naturaleza, y el Dios en el que yo creo no tiene absolutamente nada que ver con el Dios en el que cree un musulmán. Su naturaleza es no distinta, sino antípoda. Hombre, yo diría que coincidimos con los musulmanes en hablar de un Dios único. Claro. Ya, ellos no aceptarán nunca la Trinidad. Además, ¿tú sabes cómo interpreta la Trinidad Mahoma en el Corán? Pues que Dios es único naturalmente y tuvo una mujer, que es la Virgen María, y de esa fusión de los dos nació Jesús. Sí, Jesús la Trinidad cristiana, en efecto. Sí, la Trinidad cristiana. Ellos creen en un Dios único, nosotros también, no le llaman Padre, y es ciertamente un Dios, pues yo diría como... Lo estiman también como creador, aunque no han desarrollado una teología de la creación. Pero eso es falta de su teología, falta de su pobreza de miras. Pero la naturaleza del Dios musulmán no es la naturaleza del Dios cristiano. Bien, en nuestro es trinitario. Ellos rechazan totalmente la Trinidad porque además ni la entienden ni la van a entender. Pero creemos los dos en un Dios único. Yo, perdóname, Miguel, que dices el concilio fue convocado de una manera, digamos, irresponsable o repentina Pero no olvides una cosa, que había 4 grandes movimientos en la Iglesia anteriores, todos ellos positivos, que fueron los que provocaron el concilio. El movimiento bíblico, el movimiento litúrgico, el movimiento patrístico y el movimiento ecuménico. Yo viví de seminarista los tiempos de Pío XII. Yo recuerdo, por ejemplo, que en tiempos de Pío XII del modernismo no se acordaba nadie, del modernismo de finales del siglo XIX que condenó Pío X. Es decir, eran unos tiempos en que sacaba una encíclica Pío XII como Mystici Corporis, y viene una década entera dedicada a esa encíclica, que fue un florecimiento de la Iglesia formidable. 10 años de frutos de esa encíclica de Pío XII. Yo recuerdo el rector de nuestro seminario dijo, le oí yo, probablemente en la Iglesia Católica en toda la historia no ha habido un movimiento, una época tan floreciente como esta. Las misiones estaban a tope, las vocaciones estaban a tope. Es decir, para mí, lo que he dicho de la introducción de la teología de la liberación vino de golpe de un mundo que no era católico, de gente que no había leído el concilio y que nos arrancó la fe. Hay que vivir como si Dios no existiese, porque es que lo ha dicho Tillich. Es la profundidad de nuestra existencia. Ha dicho Bultmann que eso nos quitó la fe, como la quitaron la fe también en Holanda. En Holanda no actuó la masonería, actuó una serie de teólogos, Schillebeeck y Schonenberg, que arrancaron la fe. Pero quisiera terminar, me dejáis contar una anécdota y termino. Yo he acudido al catecismo para decir que es el catecismo del concilio y que es magnífico. Y os cuento una anécdota que se la oí decir al mismo Ratzinger de sus propios labios. Cuando el catecismo ya estaba terminado y no faltaba más que la firma del Papa, dije, yo tuve la intención de dárselo a un obispo emérito, no dijo quién era, que tenía fama de santo, fama de sabio. Le dijo, Excelencia, usted sabe cómo le aprecio, me gustaría que me diera una opinión sobre el catecismo. Y al cabo de un mes se lo devolvió y le dijo a Ratzinger, ese obispo, que no dijo quién era, ya lo podéis publicar, es la fe de mi madre. Qué bonito. O sea, que ese catecismo es la fe de tu madre, Juan Manuel, y la fe de mi madre, la mía, y la fe de tu madre, díselo a tu madre. Que es decir, la Iglesia sigue continuando, a pesar de la crisis, con la misma fe. Y es que en la Iglesia ocurren milagros, como también ha sido un milagro el encuentro de 1,5 millones de jóvenes con este Papa. Eso ha sido un milagro. Y encima está el Espíritu Santo y no demos, digamos, las crisis por definitivas, porque por encima está el Espíritu Santo abriendo una esperanza.
José Antonio. Yo Sayas. quería decir que el Concilio Vaticano II hay que leerlo no como ruptura con la tradición de la Iglesia, sino dentro de la tradición de la Iglesia. Es decir, Martín Descalzo, si realmente presentaba el concilio como una revolución y una ruptura, ya estaba haciendo una interpretación falsa. O sea, describiendo la atmósfera. La atmósfera eso es lo que hizo la prensa, lo que todo el mundo creando hizo. una prensa y una de esto falsa. Es decir, se tiene que leer en conjunto, en comunión con toda la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, termina el concilio y estamos con Pablo VI, ¿no es cierto? Y había surgido el problema de la teoría de la transignificación. ¿No? En Holanda y todo eso. Él publica entonces la Mysterium Fidei sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía y lo primero que hace es citar a Trento. Es decir, no es que realmente la Iglesia utilice ese concilio como única fuente, digamos, de referencia, no. Cuando llega la verdad, llega un intérprete auténtico del concilio como es Pablo VI, estudia la presencia real y lo primero que hace es citar a Trento. Claro. Cuando sale el catecismo de holandés, ese catecismo holandés provocó una profunda crisis, tenía 10 puntos que rompían con la tradición y entonces Pablo VI dice vamos a solucionar este problema porque un conjunto de holandeses se quejaron ante la Santa Sede. Él creó una comisión de expertos para que estudiaran esos puntos conflictivos. De parte de Holanda estaban Schillebeeck, Schonenberg y Mulders y de parte vaticana estaban también otros, pero que eran de lengua también holandesa, el padre Danis, flamenco, Fordman y otros. Y se reúnen en la ciudad de Gazzada y no llegan a un acuerdo. Entonces Pablo VI edita el credo del pueblo de Dios. Señores míos, y apela a toda la tradición de la Iglesia. Claro. El Concilio Vaticano II lo tenemos que leer dentro de la tradición de la Iglesia. Y entonces creo en Dios Padre, creo en Dios Trino, ¿no es cierto? Creo, y fue una maravilla. Y lo que pasa es que no se le hizo ningún caso al credo del pueblo de Dios. Y además quiso que fuera refrendado por el sensus fidei de los seglares. De tal manera, yo recuerdo, yo me acababa de ordenar sacerdote, soy hijo del 68, ¿no? Me ordenaron el 68 y ya era sacerdote y leía yo los textos en misa, que nos habían dicho así, y los fieles tenían que decir, sí, creo, refrendado por todo el pueblo de Dios. Es decir, el Concilio Vaticano II se ha hecho con una interpretación muchas veces distorsionada. Se decía de la teología de la secularización que esa era la verdadera interpretación del concilio, cuando el concilio había hablado de la legítima autonomía de las realidades temporales, Gaudium et Spes 36, que es lo que llamamos hoy en día sana laicidad. Por ejemplo, la ley natural no se funda en la fe, se funda en Dios creador de la naturaleza humana, ¿no es cierto? ¿No? Pero esto era un laicismo total que nos arrancaba la fe. Y se han dado interpretaciones distorsionadas, falsificadoras, cuando el concilio, los papas después lo han leído en todo el conjunto, y no digamos Juan Pablo II. Juan Pablo II sabía perfectamente, ese hombre, aparte de que era santo, ¿no es cierto?, arrastraba al mundo y hizo siempre una lectura en ese plan. Acabo de leer a fondo un artículo famoso del padre Becker, Sí. Carl Joseph Becker, Sí, el jesuita de la Gregoriana. La tesis, y ha escrito hace unos años un artículo sobre el subsistiten en el proceso de elaboración y demuestra con una categoría impresionante, yo le tengo claro demasiado cariño porque me dirigió la tesis, era alemán, pero hablaba el español mejor que nosotros. Y yo creo que él se creía aquello que dijo el emperador Carlos I, que el español es la lengua para hablar con Dios. ¿Entendido? Él hablaba mejor el español que el alemán. Y entonces ese hombre ha escrito un articulazo demostrando que la Iglesia Católica es lo mismo a adest, está presente. Sí. Y es lo mismo a subsistit en. Subsistit en quiere decir que perdura en la elaboración de ese concepto. La Iglesia que Cristo fundó, que es la única y verdadera Iglesia, y no hay otra. Esa Iglesia, una santa católica, está presente en la católica y perdura en la católica. No tengo duda, don José Antonio, de que esa interpretación será muy fundada, pero al haber quitado pues hay otros que menos fundadamente que su querido maestro y el padre Becker han dicho otra cosa. Hombre, el padre Sullivan, pero sacable una conclusión, mira, no, pero si yo una conclusión absurda. Miguel. Y ahora, don José Antonio Sayas me pide, por favor, hacer un pequeño comentario sobre esta encíclica tan determinante. Bien, pues tú has dicho que realmente provocó una convulsión tremenda en todos los ambientes católicos, y eso es verdad.
Pero yo ya estaba en Roma, me había enviado el obispo allí a estudiar a la Gregoriana y a mitad del mes de noviembre de ese mismo año, 1968, vino a dar una conferencia en San Luis de los Franceses, que está a 150 metros del viejo Colegio Español, el antes. Bellísima iglesia con unos cuadros y de... entonces vino a dar una conferencia del IBAC sobre la Humane Vitae. El gran teólogo del IBAC, que luego Ciro en cardenal, venía a hablar sobre la Humane Vitae. Claro, pues si aquella sala tenía 120 butacas, estábamos esperando 500 fuera, y yo pasé porque tenía 24 años y tenía fuerza, ¿no? Y empezó la conferencia de pie y dice, bueno, seguramente ustedes han venido a escucharme porque yo, que soy un teólogo que dicen que soy progresista, y dijo entre paréntesis, no sé por qué piensan ustedes que me voy a colocar contra la Humane Vitae. Y yo les voy a decir a ustedes una cosa. Que el Papa es... Empezó a gritar en francés. El Papa es el primero que obedece en la Iglesia. El Papa no tiene autoridad para cambiar una doctrina de 20 siglos. Y no me digan ustedes que este problema de la Humane Vitae y los anticonceptivos es un problema moderno, porque los anticonceptivos ya los utilizaba San Agustín, que dicen las confesiones que evitaba tener hijos. Por lo tanto, el Papa no le quedaba otra cosa. Y yo estoy con el Papa, porque estando con el Papa estoy con la Iglesia. Solo eso. José Antonio Sayés. Vamos a ver, yo quisiera decir lo siguiente. Dejando la cuestión de latín o no latín, yo en principio estoy de acuerdo de que de alguna manera hay que salvar el latín. Y hay que salvarlo en nuestros seminarios y en nuestras facultades de teología, porque si no, no podríamos entender nunca, ni leer nunca en latín a Santo Tomás, a San Agustín. Es decir, es romper con el latín así un tijerazo, es romper con toda la tradición teológica y de la Iglesia Católica. Es decir, conservar el latín, yo digo sí. Ahora, yo no soy un especialista para decir de esta manera o de esta otra manera. Yo sé que el Papa Benedicto XVI tiene una preocupación por el latín que yo, digamos, asumo por completo, ¿no? Bien, pero esa no es la cuestión fundamental. Tú has dicho que ha cambiado totalmente, digamos, la teología de la Eucaristía, que el aspecto sacrificial, ojo. Es decir, es verdad que lo que antes llamábamos el ofertorio, ahora se le llama presentación de las ofrendas. Te bendigo, Padre, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos. Es la presentación de las ofrendas. Eso antes se llamaba ofertorio, ahora no. Presentación. Pero es el nombre solo. Un momentito. Pero el sacrificio sigue en su sitio. Después de la consagración, celebrando ahora el memorial de tu muerte y tu resurrección, te ofrecemos, Padre, este sacrificio de alabanza en todas las anáforas. Es decir, cuando determinados grupos en la Iglesia dicen que la Iglesia ha olvidado en la nueva liturgia el sentido sacrificial, eso es mentira. En todas las anáforas. Luego quisiera añadir un par de cosas más. Ahora tenemos 4 grandes anáforas para elegir, que son una riqueza. El canon romano, que es la primera. La segunda anáfora, que es del siglo II. Esto es muy bonito porque eso quiere decir que la Iglesia nos está, digamos, uniendo con la comunidad primitiva de la Iglesia. La cuarta, que es una maravilla, que hace una exposición de la historia de la salvación, con una presencia de la Santísima Trinidad preciosa, con Cristo, con Él y por Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Estás viendo la Santísima Trinidad y podemos elegir... Esa es la elevación menor, ya estaba en el antiguo. Podemos elegir la anáfora que queramos. Hay una riqueza para elegir. Y después hay otra cosa, y es que antes, en la antigua liturgia, teníamos 4 textos, pero 4 que se repetían todos los años los mismos. Ahora tenemos un ciclo de lecturas de 3 años en el que se lee toda la Biblia. Y yo tengo que dar gracias a Dios de que realmente el movimiento bíblico ha entrado dentro de la Iglesia. Y hoy en día la Biblia, que no utilizábamos en el seminario, yo la que tengo en Burgos, la tengo subrayada, comentada, rota, pegada, de tanto que la uso. Porque no solamente me enriquece desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista espiritual. Entonces, tiene una riqueza también la liturgia de la palabra que yo le doy gracias a Dios. Y don José Antonio, ¿por qué siendo tal la riqueza y tal la variedad que introduce la nueva misa, por qué los curas no se conforman con esa riqueza y variedad y además meten morcillas, retoques, interpolaciones? Eso es verdad. ¿Por qué lo hacen?
cura ¿Se creen más sabios que la Eso tradición es, milenaria? eso es. Que, José Antonio. Tú eso que decías, que muchos sacerdotes han hecho de su capa un sayo y han introducido lo que han querido y han tergiversado, todo eso es verdad. Yo te podría decir que incluso tenemos diócesis en España donde prácticamente ya no se ejecuta el sacramento de la penitencia. No quiero poner ejemplos, ¿entendido? ¿No? O sea, sacerdotes que no confiesan, que no se sientan en un confesonario, que tienen su parroquia sin confesiones. Eso lo estoy viendo. Ahora bien, ahí tienen que intervenir los obispos con su autoridad y diciendo, por ejemplo, con un obispo que yo conozco, si usted no se pone a confesar, le saco de la parroquia inmediatamente. Hay que llegar a eso. Y a los obispos no quieren ejercer su autoridad porque tienen miedo, tienen el complejo de que van a ser rechazados y realmente en el campo de la liturgia los abusos han sido todos los posibles, eso no te lo puedo negar, ¿no? Y es triste, por ejemplo, pues se ha perdido la adoración eucarística. Yo hago campamentos con los jóvenes todos los veranos, campamentos de educación cristiana, de oración y de montaña, porque la montaña les hace un bien terrible. No, simplemente hay que decir que, como tú bien sabes, el descenso de la adoración eucarística tiene que ver con el descenso en la fe, en la consubstanciación. Sí, totalmente de acuerdo. Y una de las cosas que más bien y más me agradecen los chicos en los campamentos, este año hemos estado en Suiza, es la exposición del Santísimo. Y allí, en un albergue que estábamos, tenían una capillita, hacíamos la exposición del Santísimo en una custodia, y la gente que entraba de la religión que fuera, porque allí había gente de todo pelaje y de todo cornaje, como dicen en mi pueblo, ¿no? Les impresionaba ver a 50 jóvenes delante de una custodia una hora, decir, ahí pasa algo. O sea, es decir, volver a la exposición eucarística es una prioridad hoy en día dentro de la Iglesia. Tiene que ser. Ahora, que ha habido un descalabro y un abuso de la liturgia, eso es absolutamente innegable. Pues aquí lo tenemos que dejar. Yo pertenezco a una generación que naturalmente no conoció las misas con la liturgia antigua. Una generación que se pregunta, ¿por qué esa misa que pertenece al tesoro de la Iglesia no es oficiada con normalidad? ¿Por qué una persona como yo, que quiere conocer el rito antiguo de la única manera que verdaderamente se puede conocer, que es en su celebración, no puede ir a su parroquia y escuchar una misa según el rito que el motu proprio de Benedicto XVI ha considerado que es normal y que debe celebrarse con absoluta normalidad en el seno de la Iglesia? Esta es una pregunta que me hago siempre, que muchos de mi generación se hacen también y que dirijo desde aquí a nuestros